Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. El desarrollo de las ideas socialdemócratas así llamadas se produce a finales del siglo XIX, justamente frente a la reacción, como reacción al desarrollo de los movimientos socialistas, anarquistas y comunistas. Empiezan a desarrollarse los movimientos liberales con características también socialdemocráticas. Y socialdemocráticas como una alternancia también, o como una alternativa a los movimientos liberales. ¿Qué era la esencia, digamos, de esa diferencia? La preocupación sobre los problemas sociales. Los liberales, como movimiento general, se preocuparon fundamentalmente por la exaltación de las libertades individuales de las personas, por los derechos individuales, mientras que los movimientos socialistas y comunistas y anarquistas empezaron a impulsar, a la par de esos derechos y libertades individuales, las preocupaciones sociales y los derechos sociales. Frente a los partidos comunistas y frente a los liberales también empiezan a desarrollarse movimientos políticos que adquieren la forma de socialdemócratas, que eran una respuesta también a los liberales tratando de impulsar los mismos valores liberales más derechos sociales, pero no dirigidos por los comunistas. En el siglo XIX eso tuvo influencia en el movimiento obrero y el movimiento obrero se vinculó justamente en mucho a esos llamados partidos socialdemócratas que adquirieron la forma de partidos obreros socialdemócratas. Y llamaron obreros justamente para distinguirse los partidos liberales que de una u otra manera los ubicaban como partidos de clase burguesa, de clase empresarial, opuestos a esos partidos obreros, pero que se identificaban no con un ideario socialista, ni comunista, ni anarquista, sino con un ideario democrático y socialista a la vez. Por eso se empezaron a llamar socialdemócratas. Y estos movimientos o estos partidos obreros socialdemócratas jugaron un papel importante, aglutinador, significativo, tuvieron más desarrollo incluso que los partidos socialistas del siglo XIX, y dentro de los partidos obreros socialdemócratas igualmente se expresaron distintas corrientes de distinta naturaleza, desde los radicales. Cuando digo radicales es porque van a la raíz de las cosas, no por extremistas, socialistas o comunistas, hasta los liberales y conservadores dentro de la socialdemocracia también. Estos partidos obreros socialdemócratas fueron conductores de muchas de las organizaciones sindicales y obreras que se dieron a finales del siglo XIX. Entre 1898 y 1903, en el seno, en la interior de estos partidos socialdemócratas, se producen discusiones importantes alrededor de quiénes pueden formar parte del partido, qué obligaciones tienen los miembros del partido, qué obligatoriedad hay de pagar una cuota de afiliación para mantener el partido y cosas de esta naturaleza. Y esa discusión condujo, especialmente en un partido del obrero socialdemócrata ruso, a una división interna que de un lado produjo a un grupo que en mayoría se llamó bolchevique y en minoría se le llamó menchevique, de acuerdo a palabras rusas, bolchevikov y menchevikov, que quiere decir bolchevique mayoría y la otra menchevique minoría, que orientaron en un lado el grupo que encabezó Lenin, el de la mayoría bolchevique, y el de la minoría de los mencheviques, donde empezaron a distinguirse y a dar origen en ese sentido con los bolcheviques a los partidos comunistas que empezaban a surgir, ahora sí, como partidos comunistas, y los socialdemócratas que se mantenían como partidos socialdemócratas, en el caso ruso, parte de los mencheviques, y en el resto de Europa como socialdemócratas. Y ahí empezaron a desarrollarse
las corrientes socialdemocráticas también como una alternativa al movimiento liberal, al movimiento social cristiano y al movimiento socialista o comunista revolucionario. La socialdemocracia tuvo mucha influencia hasta 1914 en el movimiento sindical internacional, porque el movimiento sindical internacional en esa época, agrupado principalmente alrededor de la llamada Segunda Internacional, que había sido fundada por Carlos Marx, la primera también en 1864 había fundado Carlos Marx, después evolucionó a esa segunda por razones de represión y de movilización de la sede central, que hubo que cambiarla, evolucionó a la Segunda Internacional, y la Segunda Internacional fue un frente de lucha de partidos liberales, de partidos socialdemócratas, de sindicatos de distinta naturaleza, de presencia de anarquistas, socialistas y comunistas de la época, donde había un núcleo, digamos, fundamental que impulsaba las luchas obreras y sindicales a escala internacional. ¿Por qué se llamó internacional? Porque para ellos, para los dirigentes principales desde Carlos Marx en adelante, el movimiento capitalista, el de los capitalistas, el sistema capitalista, era una organización internacional, y los capitalistas actuaban internacionalmente y de manera conjunta, actuaban y coordinaban y se comunicaban, y en ese sentido pues ellos decían que el movimiento sindical debía actuar de manera conjunta, igual, comunicándose, transmitiendo sus experiencias de lucha, actuando y analizando las diversas situaciones de desarrollo del capitalismo mundial para actuar igualmente contra ese capitalismo mundial de manera más unitaria y transmitiendo las experiencias de lucha de cada país. Por eso se llamó internacional, porque trataban de darle una fuerza internacional al movimiento sindical contra la presencia internacional del capitalismo. Esa Segunda Internacional, así llamada Organización de los Trabajadores, que aglutinó partidos obreros, partidos revolucionarios, partidos socialistas y a los partidos obreros socialdemócratas, entró en crisis con motivo de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial fue una guerra en donde participaron distintos países con la intención de repartirse colonialmente el mundo, porque la revolución industrial, la segunda revolución industrial que se había desarrollado en el siglo XIX, exigía el control de áreas de materias primas. Estábamos con las grandes revoluciones que había producido la ley de la genética de Mendel a mediados del siglo XIX, con la cual se podían reproducir los alimentos, se podían reproducir los animales más científicamente. Estaba ya el uso del acero, del hierro, del aluminio, del cobre. Empezaba a desarrollarse la explotación del petróleo desde finales del siglo XIX, estaba la electricidad, en fin, era una verdadera revolución aquello, y los elementos de esa industria estratégica, el zinc, el estaño, el cobre, el hierro, todos esos elementos que se usan para la industria no se distribuyen generalmente de manera igual en todos los países, sino que a veces se concentran en unos países y en otros nada. Nosotros tenemos banano y café, pero no tenemos aquí hierro, cobre, aluminio, etcétera, como se produce en otros países. Entonces, frente a eso, empieza a haber un apetito voraz de los grandes empresarios vinculados a esas industrias y de los grandes países capitalistas interesados en ejercer el control de la explotación de esas áreas geográficas para sacar productos para las materias o de materias primas para la industria. Y entonces empieza a haber una disputa y una lucha por el control de esos territorios, pero detrás del control de los territorios estaba también el control de la mano de obra barata, mano de obra de trabajadores en esos mismos países que se les pagaba barato para que trabajaran en esas explotaciones mineras y extractoras de elementos estratégicos para la industria. Y al mismo tiempo eran el control de mercados para colocar productos ahora caros, elaborados con esa mano de obra barata y sacados con esa materia prima que trabajaban esos trabajadores. Era todo un negocio. En ese sentido se produce la Primera Guerra Mundial como una guerra de rapiña, como una guerra de repartición de tierras, de mercados y de hombres
para las nuevas potencias que empezaban a surgir en ese periodo. Para esa época se habían dado características importantes en el desarrollo económico empresarial. Aparecen los carteles, los trusts, los oligopolios, los monopolios, como empresas que trascendían a la existencia en un solo país y empezaban a proyectarse a otros países. Y de esa manera empezaban a ejercer un control económico, tributario, aduanero de países. No era gratuito eso. Y en ese sentido, esas características de esas grandes empresas había producido grandes cambios en la economía nacional de algunos países e internacional, que condujo a lo que se llamó el imperialismo como una fase superior del desarrollo de la sociedad capitalista. De manera que la Primera Guerra Mundial se produce entonces en el escenario de lo que es una guerra interimperialista entre los imperialismos que están surgiendo en ese momento por el control del mundo. Muchas de las situaciones que se producen como resultado de esa guerra en la repartición del mundo es el trazado de nuevas fronteras en algunos países, y algunas de esas fronteras se trazaron en escritorios. De manera que por eso cuando uno ve los mapas de África y Asia, muchas veces hay líneas rectas en las fronteras, y es por esa razón, porque ahí en escritorios tomaban la decisión de tal punto a tal punto, de tal paralelo a tal paralelo, y de tal lado a tal lado, y jale. Y así hacían la repartición, y ahí se distribuían eso. Dentro de esa perspectiva de guerra que duró del 14 al 18, el movimiento sindical tuvo que definirse cómo actuaba frente a la guerra. Entonces hubo tendencias en el movimiento sindical que había que ir a luchar al lado de cada país, que los trabajadores de Francia iban con el gobierno francés, que los italianos con el italiano, que los rusos con el ruso, y así sucesivamente, porque elaboraron la tesis de que la patria es primero. Entonces los trabajadores de un país iban a luchar contra los trabajadores de otro país, porque al final la carne de cañón eran los trabajadores. Los soldados, por supuesto, pero los trabajadores movilizados a la guerra. El partido bolchevique, el Partido Comunista de Rusia, elaboró la tesis en esa Primera Guerra Mundial de que los trabajadores no debían ir a la guerra, que si los trabajadores cogían las armas debían volcarlas contra sus gobiernos e instaurar gobiernos populares y revolucionarios. Y esta tesis fundamental produjo una división en esa llamada Segunda Internacional de los Trabajadores, que se la trajo al suelo, porque se negaban a ir a participar en la guerra, trabajadores. Se descubrió que la guerra tenía una naturaleza interimperialista y que los trabajadores no ganaban nada con ir a combatir del lado de cada grupo nacional. Y en ese sentido la Segunda Internacional se vino al suelo. La Segunda Guerra Mundial acabó también con esa Segunda Internacional, pero no acabó con la existencia de los partidos obreros socialdemócratas que siguieron existiendo y sobrevivieron a la guerra. De la Primera Guerra Mundial surge también Rusia, la Rusia soviética, y posteriormente la Unión Soviética. Y surgen los movimientos anticomunistas y los movimientos fortalecidos de características socialdemócratas. Y ahí empiezan a desarrollarse. Por otro lado, desde 1903, en el debate con Lenin sobre la partición del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, ya ahí se había empezado a desarrollar un debate muy importante con uno de los elementos más altos de esas corrientes socialdemócratas, que fue Bernstein, Leonid Bernstein. Y Bernstein se desarrolla como el gran teórico alterno a los postulados del leninismo y del comunismo en esta etapa del siglo XX. Y Bernstein se va a convertir como el gran ideólogo de los partidos obreros socialdemócratas y de los partidos socialdemócratas no comunistas o no socialistas o no marxistas, leninistas también, porque algunos partidos obreros todavía se siguieron llamando marxistas. Marxistas en el sentido de que se identificaban con el pensamiento de Carlos Marx. Por ejemplo, el Partido Obrero Socialista Obrero Español, hasta hace 15 o 20 años se denominaba como un partido marxista. Ya después le quitaron esa nominación, pero todavía hasta hace pocos años
así se reconocía, entendiendo que el marxismo es un sistema de análisis. El pensamiento marxista es un sistema de análisis más que una doctrina política, es un método de análisis que permite entender y actuar con ese entendimiento sobre la sociedad política. Entonces ahí empiezan a desarrollarse los partidos socialdemócratas. En Costa Rica no tuvimos partidos socialdemócratas en la primera mitad del siglo XX hasta 1943-44, cuando empezaron a aparecer los primeros destellos de esa organización social democrática. El Partido Reformista no fue un partido socialdemócrata. El Partido Comunista de Costa Rica no tuvo raíces socialdemócratas. De manera que la socialdemocracia no aparece en Costa Rica hasta la década del 30, cuando empiezan a darse los primeros destellos en un movimiento de jóvenes que se organizó en un grupo llamado Asociación de Estudiantes de Derecho, que era algo así como significativamente Asociación de Estudiantes por la Justicia, entendiendo derecho aquí justicia y no la Asociación de Estudiantes de la Facultad de la Escuela de Derecho, digámoslo de esa manera. Y este grupo, Asociación de Estudiantes de Derecho, condujo a principios de la década del 40 a un grupo de jóvenes de clases medias que venían desarrollándose en Costa Rica a integrarse rápidamente a un núcleo intelectual muy importante que se aglutina alrededor de una revista que se llama Surco, donde van a participar intelectuales muy importantes como Rodrigo Facio, y alrededor de ellos se empieza a impulsar, ahí sí, las ideas socialdemocráticas en el país. A esto suma que para ese momento habían llegado a Costa Rica profesores graduados de Costa Rica, de Chile, que habían tenido una alta influencia, ahora sí, socialdemócrata y socialista en Chile, como fueron Carlos Monge Alfaro, Isaac Felipe Azofeifa, los grandes científicos y biólogos costarricenses, los hermanos Valerio, en fin, una gran cantidad de personajes importantes que empezaron a llegar a Costa Rica que se habían graduado en Chile. Y ellos sí traían las doctrinas socialdemocráticas incorporadas en sus cabezas, las habían estudiado, las habían valorado en Chile, habían confrontado con la sociedad chilena el movimiento socialista y comunista que ya existía en Chile, habían tenido la experiencia de un gobierno socialista que había durado 3 meses en Chile, etc. Y en ese sentido impulsan esas corrientes socialdemócratas, estos profesores importantes en la década del 40, que se aglutinan también alrededor de la revista Surco. Y ya para el 1943 logran crear un partido Acción Demócrata y un periódico que también en ese sentido se identifica con la socialdemocracia, de corta duración, de 2 años, pero ya estaban ahí elementos planteados, y justamente en los calores de la década del 40, ese movimiento socialdemócrata empieza a adquirir forma y cuerpo, aunque no muy manifiestamente, porque no tienen partido político propio en ese periodo, porque siguen aglutinándose alrededor de los partidos tradicionales y especialmente alrededor del Partido Demócrata, que era el partido alrededor del cual también se impulsaba la candidatura de León Cortés en 1944, y para 1948 también, sin que todavía surja en ese momento un partido socialdemócrata. Y es con la revolución de 1948 que quedan desplazados del escenario político el Partido Comunista porque lo ponen fuera de la ley, las corrientes social cristianas que quedan golpeadas pero no ilegalizadas en ese periodo, y que quienes asumen el gobierno, la Junta Fundadora de la Segunda República, encabezados por don Pepe Figueres, y con la participación importante de jóvenes que habían participado de la revista Surco, el movimiento Acción Demócrata, del Partido Socialdemócrata, del partido y del periódico Socialdemócrata que se funda en esos años, que empiezan a darle cuerpo y forma a un movimiento político que fundan en 1951, que van a llamar Partido Liberación Nacional, que se identifica ahora sí con las corrientes socialdemócratas como pensamiento político. Era
la propuesta, digámoslo así, revolucionaria, democrática y socialista, alterna al movimiento socialista y comunista y alterno a las corrientes social cristianas que ellos trataban de impulsar. Y así surge el Partido Liberación Nacional, que se llamó Liberación Nacional y no Partido Socialdemócrata, pero identificado con las corrientes socialdemocráticas. En 1968, el Partido Liberación Nacional, que había tenido una carta de principios en 1951, tuvo en su interior un movimiento reformista interno muy importante que condujo al llamado documento de Patio de Agua. En este documento, una serie de intelectuales y de jóvenes principalmente, encabezados por el padre Núñez, entre otros, impulsan un nuevo planteamiento político ideológico para Liberación Nacional, que trataron de impulsarlo como un documento oficial de partido que no se logra, pero que fue una revolución interna, el documento de Patio de Agua, donde trataban de interpretar la nueva época, la época del surgimiento de la Revolución Cubana, por un lado, la época del Segundo Concilio Vaticano, la época de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín, donde habían habido cambios muy sustantivos a nivel del continente, donde las dictaduras en el continente seguían campeando, donde los procesos democráticos eran pocos en América Latina, donde el triunfo de la democracia había que valorarlo y validarlo en todas partes, y Patio de Agua impulsa un proceso renovador importante. No logran imponerse como fuerza social dentro del partido, pero sí fueron un destello muy importante que permanece ahí en el seno del Partido Liberación Nacional. Los congresos del Partido Liberación Nacional posteriormente trataron de ir adaptando al Partido Liberación Nacional a las nuevas circunstancias de la época. Hasta 1978, el Partido Liberación Nacional jugó un papel reformista importante, impulsor del llamado Estado del Bienestar, el Estado del Bienestar Social, un Estado asistencialista, un Estado que participaba directamente en la economía nacional con empresas propias, tratando de distribuir mejor la riqueza y de mejorar las condiciones de vida de los costarricenses. Desarrolló una institucionalidad muy poderosa, desarrolló las reformas sociales de Calderón Guardia, pero en el año 78 el Partido Liberación Nacional empieza a dar un viraje hacia las nuevas corrientes actuales, llamadas neoliberales, que lentamente empiezan a aparecer en aquellos años, donde abandonan el papel importante que hasta ese momento habían jugado en el desarrollo institucional del Estado, y pasan a una nueva etapa, porque también a nivel internacional se producen cambios con políticas internacionales que conducen al establecimiento de los planes de ajuste estructural a partir de la década del 80, que empiezan con Luis Alberto Monge del Partido Liberación Nacional en el año 82, y con los tratados de libre comercio y nuevas aperturas comerciales que se inician a partir de 1990 hasta hoy. Hoy el Partido Liberación Nacional sigue definiéndose como un partido socialdemócrata, pero no tiene bien elaboradas esas directrices de lo que es la socialdemocracia internacional en el tiempo de hoy.